Génesis capítulo 21, verso 1. Perdón, 17:24. 17:24. Seguimos en Génesis. Le pido a Dios algún día que lleguemos a Éxodo. No va a ser que me haga viejo, sí, y no llegue al libro ese. Génesis capítulo 17, verso 24. En la 1960. Amén. Vamos, Andrés. Y dice, ¿y era Abraham de cuánto? En japonés, ¿cómo es? Cachichén, ¿sí? Era de edad de 99 años. ¿Cuándo qué? No, pero no empecemos como el otro día. Cuando yo pregunto, todos leen. Vámonos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo qué? Tenía 99 años cuando hace qué. Ahora, usted tiene que entender esto. Dios no te pone fechas y datos porque a él le gusta ser un metiche, ¿sí? Sino que necesitamos entender por qué Dios lo habla. Fíjese qué tremendo, que yo ayer le estuve hablando de un montón de tipos de nacimiento, ¿sí? Yo quiero hablarle hoy. Estuvimos hablando de que hay que nacer en 3 áreas. Tenemos que nacer en una tierra, tenemos que nacer en una parentela y tenemos que nacer en una casa de un padre, ¿sí o no? Esos fueron los prerequisitos para todo el plan de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Esos eran los prerequisitos, porque estábamos hablando de que Dios no elige a los hombres por casualidad, de que Dios no toma hombres por casualidad, no es azar. Dios no juega la carta con los hombres, ¿sí? Dios siempre tiene un plan. Entonces, estábamos hablando de que el Padre, cuando lo elige a Abraham, Abraham ya cumplía una serie de requisitos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El hombre era bendición en la tierra, era bendición entre sus parientes y era bendición en la casa de su ¿qué? En la casa de su padre, ¿sí o no? Ahora, Abraham viene con un paquete y empieza un caminar donde empieza a experimentar una serie de cosas muy potentes. Y hablamos de que siempre el llamado de Dios terminará con paternidad. El llamado de Dios empieza en paternidad, padres, y termina con padres, ¿sí? Porque Dios no puede omitir el principio espiritual. Ahora, cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham estaba en la casa del Padre, y cuando Abraham camina por la tierra, Abraham, el plan de Dios y el sueño de Dios es que Abraham se convierta en padre de naciones, ¿sí? Ahora, el llamado de Abraham es el llamado de la fe. Diga conmigo, la fe. Entonces, todos los que pertenecemos a la fe deberíamos seguir las pautas de Abraham, ¿sí o no? Porque Abraham es el modelo de nosotros. Por eso dice la palabra que somos un linaje escogido, ¿sí o no? A través de Abraham. Y usted y yo tenemos que entender de que Abraham sigue una serie de pautas en su vida, porque el hombre sale de una tierra, sale de una parentela y sale de la casa de un padre. Figura de que el hombre sale en 3 dimensiones, en cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Ahora, yo quiero mostrarle algo. Diga conmigo los nacimientos. Abraham, él entiende que tiene que ser padre de naciones, ¿sí o no? Al igual que usted y yo, el fin de nosotros, de absolutamente todos, es que consigamos ser hombres y mujeres que engendramos generaciones de propósito y de destino profético, ¿sí? Ese sería el plan original. Por eso, nosotros estamos en una casa, que lo dice ahí, un ministerio de ¿qué? O sea que el sueño de Dios es ver a todos los hijos un día ser ¿qué? De la misma manera
que de manera natural, un padre cuando tiene hijos, el sueño de un padre es ver que los hijos tienen que se convierten en su ¿qué? En su nieto, ¿sí o no? Cuando un padre ve que un hijo no tiene hijos, ¿es una tristeza o no una tristeza? Porque automáticamente piensa que algo no está ¿qué? ¿Sí? De repente tiene una hija, un hijo, tiene 30, 40, 45, 50 y sigue sin tener descendencia, automáticamente uno empieza a encender la bombilla de alarma, ¿sí o no? Algo no está ¿qué? Sin embargo, en el Evangelio pareciera que lo normal era no tener hijos. Yo entraba en una casa, pasaba por el proceso de la casa, pero pareciera que nunca en mi vida yo iba a engendrar y iba a poder establecer una generación de hombres y mujeres que sean hombres y mujeres de gobierno, ¿sí o no? Ahora, el plan del Padre fue siempre de que de los padres salgan hijos y de los hijos, y que los hijos se conviertan en padres para engendrar nuevas generaciones. Entonces las casas se multiplicarían de una manera muchísimo más ¿qué? Más potente, ¿sí o no? Porque no tendremos siempre niños, sino que pasan de ser niños a adultos maduros con capacidad de engendramiento. Amén. Ahora, Abraham, dice la palabra que el hombre sale de su casa, de su parentela, empieza su caminar, y la Biblia dice de que el hombre va a una batalla con 318 hombres nacidos en casa. ¿Se acuerdan o no? La batalla de Kedorlaomer, lo estuvimos hablando ayer. El hombre sale en una batalla, diga conmigo, con hombre nacido en casa. Ahora eran hombres nacidos en casa, dispuestos a pelear por todo. Diga conmigo, por todo. Fue Abraham dijo, voy a ir a pelear. ¿Y qué dijeron los hijos? Dijeron, vamos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y Abraham pudo vencer o no pudo vencer? ¿Sí? Ahora, miren qué tremendo. Dios, antes de soltarle la promesa a Abraham, Abraham tiene que pasar por un proceso. Y uno dice, wow, ¿cómo es la cosa, profeta? Antes de Dios soltarte la plenitud de la promesa, Dios tiene que verte que estás capacitado para ser el hombre que Dios quiere que seas, o la mujer que el Padre desea que seas. Nunca Dios te suelta toda la potencia de la promesa de una vez. ¿Por qué? Porque el Padre tiene que probar qué hacemos con lo que ya nos dio. Miren, Abraham crió una generación de hombres que fueron capaces de vencer a 4 reyes en una batalla que 5 reyes contra 4, los 5 que estaban entre ellos, el rey de Sodoma y de Gomorra, no vencieron. Dice que salieron despavoridos. Sin embargo, Abraham, con 318 hombres nacidos en casa, fue capaz de ir y aniquilarlos a todos y venir con un gran botín. Ahora, Abraham tiene una generación de hombres que nacen en su casa. Por lo tanto, cuando nacen en su casa, ¿son qué? Hijos, ¿sí o no? De hecho, la Biblia dice 318 hombres criados en casa, ¿sí? O sea, que habían nacido ahí, habían mamado ahí. ¿De quién iban a comer? ¿Quién los enseñó? ¿Quién los adiestró? ¿Quién los educó? ¿Quién los alimentó? ¿Y quién los abrigó? Entonces, ¿Abraham era o no era el padre de esa generación? Ahora fíjense que tremendo. No era la generación de la promesa. Atento a esto. No eran los hombres de la promesa. Todavía no venía Isaac. Pero Dios le suelta una generación de hombres. Diga conmigo, esclavos. ¿Sí? Diga conmigo, esclavos. Pero con esos esclavos, el hombre fue capaz de derrotar 5 reyes, 4 reyes. Entonces Abraham tuvo la capacidad de tomar esclavitud y convertirlos en hombres fieles a una casa, ¿sí o no? ¿Se entiende eso? Me explico. Abraham toma esclavitud. Los 318 hombres eran esclavos, ¿sí? La Biblia dice de que eran esclavos. Entre ellos está ¿quién?
Eliezer. ¿Sí? Ahora, mire qué tremendo. Abraham toma esclavos y Abraham convierte esclavos en hombres nacidos en casa. En hombres con las capacidades y virtudes que tiene ¿quién? Que tiene él. Y Abraham, a la hora de pelear, tenía Abraham parientes. Hola. ¿No dice la Biblia que tenía su hermano Nacor y la familia de su padre Taré? ¿Estaba toda o no estaba toda en el muro de los caldeos? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué él no fue a los parientes? El hombre decide pelear con lo que está criado en ¿qué? Claro, porque a la hora de una batalla yo no puedo contar con parientes lejanos, ¿sí o no? Ese es el problema. La iglesia, a la hora de batallar, siempre quiso buscar unidades de parientes lejanos que tienen un mismo Jesús, un mismo Dios, pero no tienen un mismo Padre y una misma Madre del alma. Entonces son parientes, pero ¿son qué? ¿Sí o no? Ah, oiga, ¿usted tenía alguna vez un pariente lejano? Porque algunos me miran con cara de cebolla recién cortada, ¿sí? Ah, con lagrimones. ¿Ha tenido usted alguna vez un pariente lejano o no? ¿Sí? Que se llama mismo apellido que usted, hasta se parece a usted, pero usted no sabe ni cómo se llama, ¿sí o no? Ahora, Abraham tenía parientes, pero en esta batalla el hombre tiene que usar a lo que tiene criado en ¿qué? Ahora le hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si lo que él tiene criado en casa se hubiese quedado solo como esclavos? ¿Hubiera podido vencer o no? Porque un esclavo pelea con el mismo fervor que pelea un hijo. Claro, porque el esclavo llega a la batalla y el esclavo le puede decir al equipo contrario: mira, me paso a tu lado, pero me hacen libre. Dele, démosle. Venga. ¿Sí o no? Claro, de hecho le voy a decir más. Normalmente, bíblicamente, cuando usted lee la historia, a los esclavos no se les permitía tener armas, porque no se confiaba en ellos. Por eso el pueblo egipcio temía al pueblo de Israel y lo tenía como esclavo. ¿Qué era tenerlo como esclavo, profeta? Los tenían desarmados. Porque lo primero que pensaban ellos es: el día que hay una guerra, estos se nos vienen en contra. ¿Sí? Porque a un esclavo no se le tiene confianza. A un esclavo se le puede decir qué hacer, se le puede mandar a hacer cosas, pero eso no quiere decir que tenga la confianza de un padre. Ahora Abraham, para ir a una pelea, oiga, para ir a pelear, ¿hay o no hay que tener confianza en los que están al lado tuyo? Porque ahí no vamos a jugar. No vamos a jugar el ping-pong. No vamos a jugar el fútbol. Ahí es una batalla real, ¿sí o no? Y Abraham, con lo que tenía que salir, él no podía salir con hombres pensando: ¿y si se me van al equipo contrario? ¿Qué hago? Entonces Abraham tenía una capacidad. Miren, yo le tengo que hablar esto para que usted entienda de que antes de venir Isaac, Dios tiene que hacer de Abraham un hombre con la capacidad de convertir esclavos en hijos. Porque cuando la gente llega a una casa, le guste o no, en el 99% de los casos llega esclava. Esclava de obsesiones, de pecados, de situaciones en las casas, esclavas quizás, no sé, pónganle el nombre que quieran, de sentimientos almáticos, ¿sí? De traumas de niños. Ahora llegan a una casa y se les puede poner a hacer cosas, pero que se les ponga a hacer cosas no quiere decir que todavía se le haya soltado la plenitud de la que. Claro, ese es el error. Que a mí me pongan a hacer algo no quiere decir que ya se ha soltado sobre mi vida la plenitud de qué, de la confianza, ¿sí o no? Porque un esclavo, usted lo manda, va, viene, va, viene, pero eso no quiere decir que yo le pueda abrir mi intimidad, ¿sí o no?
Para eso se hace en una casa ¿con qué? Con hijos. Ahora Abraham va a una pelea con 318 hombres que eran esclavos, pero habían nacido en su ¿qué? Criados por él, alimentados por él, vestidos por él, criados según el Dios de Abraham, con toda la plenitud de Dios. Y de hecho, la Biblia habla de que hay un Eliezer. Ahora, cuando nace Isaac, e Isaac tiene que buscar esposa, Abraham no le pide a Isaac que vaya a buscar la esposa, ¿sí o no? ¿A quién se lo pide? O sea que Eliezer tenía una dimensión de confianza con Abraham que no la tenía más nadie, ¿sí o no? Y la Biblia dice que Dios le dice a Abraham, a Dios, ¿quién es el que me va a heredar? Este Damaseno. ¿Le digo esto? Y yo le explicaba a usted ayer de que lo que estaba diciendo Abraham es que Eliezer iba a heredar. Y usted sabe que un esclavo no puede ¿qué? ¿Puede heredar un esclavo? Entonces Eliezer pasó de esclavo a ¿qué? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué le dijo a Dios? El que me va a heredar, ¿quién es? Diga conmigo, el Damaseno. Se lo voy a leer porque algunos pareciera que no han leído Génesis. A ver, mire lo que dice. Génesis 15:3. Dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero nacido. ¿Lo aclara o no? ¿Un esclavo qué? Ahora mire lo que le dice Abraham. No me has dado prole, y mi heredero va a ser ¿quién? ¿Nacido dónde? Ahora le vuelvo a hacer la pregunta. Si Abraham le dice a Dios que un esclavo va a heredar, ¿es porque verdaderamente ya en la mentalidad de Abraham Eliezer iba o no iba a heredar? Entonces ya para Abraham no era un ¿qué? Sino que era un hombre nacido en... Porque un esclavo no puede ¿qué? Entonces, mire la respuesta de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, Dios no le dice que no puede heredar. Le aclara que viene aquel de la promesa, ¿sí o no? Pero a mí me llama la atención de que para Abraham ya Eliezer era el que iba a ¿qué? O sea, ¿cómo sería la relación de Eliezer y Abraham? Ahora, Abraham anhelaba tener un hijo con Sara, ¿sí o no? Pero Eliezer cumplía o no cumplía toda la función de hijo. A tal punto que Abraham ya lo tenía, ¿por qué? Y por heredero, ¿sí o no? Oiga, Abraham tenía mucho. ¿Tenía o no tenía? Y sin embargo Abraham dice, este es el que me va a heredar. Ahora, antes de Dios soltar a Isaac, Dios nos va a soltar a los Eliezer. Hola. Y tendremos que ser capaces de levantar a tal dimensión a los Eliezer que sean capaces de ¿qué? Y uno dice, no, profeta, pero Eliezer no hereda. Bueno, Eliezer quizás no hereda físicamente, pero Eliezer hereda lo más importante, el legado. Porque Eliezer manejaba los principios de Abraham. A tal punto que siendo, oiga, porque uno podría decir, lo que pasa es que Isaac era un niño, por eso no lo mandaron. No. Isaac tenía 40, se dice en Argentina, pirulos. 40 años. Yo creo que con 40 años un hombre
puede llegar a qué? Digo yo que ya está, la carne está pasada, ¿no? Ya, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No me vaya a el profeta dice que tengo 40, no. Estoy hablando de que el hombre ya con 40 años tenía que tener capacidad de qué. Sin embargo, Abraham no le pide a Isaac. Abraham no le pide a Isaac que vaya a buscarse mujer. Abraham se lo pide a un Eliezer. ¿Eliezer era o no era más maduro que Isaac? Hola. ¿Era más maduro o no? Sí. ¿Le traía más confianza a Abraham Eliezer que Isaac? Sí. O sea que Eliezer tenía o no tenía herencia. Sí. Porque una de las herencias más grandes que podemos tener es tener la confianza de un padre a nuestro favor, ¿no? Esa es una herencia, ¿no? Que el padre confíe en nosotros. ¿Y Eliezer tenía o no tenía confianza? Ah, de hecho la Biblia dice de que Isaac no hizo pacto con Abraham, así nomás. El que lo hizo fue Dios. ¿Ah? Cuando le dijo, ven y pon tu mano en mi muslo, usted sabe lo que estaba diciendo. Agárrame ¿qué? Agárrame en la intimidad. Cuando un hombre agarra la intimidad del otro, ya no es un esclavo. Tiene que ser un ¿qué? ¿Sí o no? Porque un esclavo, la intimidad tal y como te la agarra, ¿qué? ¿Sí o no? Claro, ¿son de fiar los esclavos? Entonces, Abraham, y esto quiero que me entiendan, respeta un principio de Dios. Y es de que todo lo que le vino a la mano, el hombre lo engrandeció. Lo engrandeció al otro. Hola. ¿No dice la Biblia que Lot dice que tenía un ganado que tenía tanto, tenía pastores, y los pastores de Lot se entraron en conflicto con los pastores de Abraham? Y le dijo a Abraham, mira, la tierra es demasiado, ¿sí?, para soportar, ¿sí o no? Tira tú a un lado y yo tiro a otro, ¿sí o no? Y le dijo, ¿qué le hizo del otro? Ahora le hago la pregunta, ¿lo engrandeció Abraham al otro? ¿Y Abraham sabía que no lo iba a poder acompañar? ¿Sabía o no? Ahora, atento a esto, mire el trato de Dios. Que yo sepa que un hombre no me va a acompañar en el futuro, no quiere decir que yo no tenga que darle todas las armas que él necesita para ser engrandecido. Y es duro eso, ¿no? ¿Sabía Jesús que Judas le iba a... ¿Sabía o no? ¿Usted cree que Judas se la pegó a Jesús? No. ¿Sabía todo eso? ¿Le dio Jesús a Judas todas las armas necesarias para ser engrandecido? Pero ¿sabía que no lo iba a acompañar? Es más, ¿sabía que lo iba a traicionar? Se prueba la paternidad, ¿no? Después Dios le suelta las naciones a Jesús, no se las suelta. Pero Jesús tuvo que probar que lo que Dios le ponía en las manos, claro, por eso Jesús hizo la oración que hizo. Padre, ninguno de los que me diste se perdió, excepto el que era para perdición, ¿sí o no? Lo que estaba diciendo en mis manos está en común. Lo que me diste, lo engrandecí, ¿sí o no? Ah, ahora Abraham tenía la capacidad de tomar esclavos y convertirlos en hombres de mucho nombre y mucha honra. Eliezer no era cualquier tipo de hombre. Llegó a la familia de Abraham y la Biblia dice que lo atendieron no como un esclavo. ¿Usted cree que a un esclavo se le atiende que dice que corrieron a él? ¿Sí o no? Lo abrazó el hermano, ¿sí o no?, de la futura de Isaac. Lo metió en la casa, le dijo, tomen forraje. Le prepararon mesa, hicieron banquete. Le dijeron, tomen. Y dijo él, no comeré hasta no hablar lo que mi Señor me ha mandado decir. ¿Usted cree que así se le trata a un esclavo? A un esclavo se le dice, mira, ves ese agujero que está ahí, ahí te queda. ¿Cómo se le trató a Eliezer? Hola. Como un hombre de autoridad. Dijo Eliezer, mire, si usted quiere demostrarle a mi amo un amor inmesurable, deme la chica. Si no, díganme y me voy. ¿Usted cree que ese Eliezer hablaba como un esclavo? ¿Ah? Y cuando venía delante de Dios, le dijo, Padre, muéstrale la misericordia a mi amo.
que la que venga con el cántaro yo le pida agua y le dé a los camellos, esa sea la mujer. Y pasó todo tal, dice que no había terminado de orar y el padre le contesta. El padre le contesta un esclavo, ¿sí? O le contesta un hombre de suma confianza. Entonces, Abraham tenía la capacidad de tomar hombres esclavos y convertirlos. Por eso yo le estaba diciendo de que Eliezer, al igual que los 318 hombres nacidos en la casa, no eran herederos de la promesa física, pero ellos heredaron algo que es muy grande: el legado. Ellos tuvieron la capacidad de absorber el carácter de Abraham, la capacidad de Abraham. Y Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, ¿era un grande o no era un grande? El mismísimo Isaac a Eliezer lo tenía como un ¿qué? ¿Era un peso pesado en la casa de Abraham, Eliezer? ¿Era el mayordomo de la casa? En esa casa no se hacía nada si no pasaba por la mano de quién. El cuidado de Isaac, ¿en manos de quién estaría? ¿Quién lo cuidaría a él? Ahora miren qué tremendo. Entonces Abraham, Dios primero, cuando lo saca de la tierra, de su casa y su parentela, Abraham primero muestra su fidelidad con su casa, su fidelidad con sus parientes y su fidelidad con la tierra en la que nace. Por eso le cuesta tanto irse. Y cuando él empieza su peregrinación hacia la tierra prometida, Dios ve la actitud en Abraham de que lo que Abraham tenía por siervos realmente era un hombre nacido en ¿qué? ¿Era o no era como un nacido en casa? O sea que Abraham no los veía solamente como esclavos, sino los veía como hombres con potencial, ¿o no? Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros de ver a aquel que llega por la puerta? ¿Cómo deberíamos de ver a las generaciones que vienen por primera vez? ¿Cómo deberíamos nosotros de tratar a aquellos que llegan esclavos a este lugar? Pero nosotros los tenemos que hacer nacer ¿dónde? En la casa. Creyendo y sabiendo que van a adquirir el corazón de quién. Y mañana puede ser grande o no. Hola. Ahora mire, dice Dios a través de Abraham le da una de las tareas más importantes que se le puede dar a un hombre: ser aquel que busca la ayuda idónea para el propósito. ¿Y eso es fácil? ¿Ah? ¿Usted le dejaría la búsqueda de la mujer o el hombre de Dios para su hijo cualquiera? Sabiendo que hay un propósito detrás de todo eso. Sin embargo, Dios se lo deja aquí. ¿Sí o no? ¿Sabía Abraham que Eliezer iba a dar en el clavo? ¿Sabía o no? ¿Sabía Abraham que Eliezer tenía la capacidad de traer lo correcto? Significa que Eliezer veía como veía quién. Porque yo no puedo mandar a alguien a hacer algo si yo no entiendo que ve como quién. ¿Pensaba Eliezer como Abraham? ¿Sí o no? ¿Sentía como él? Quería lo mejor para Isaac. Ahora atento a esto, hermano. La generación de Eliezer son hombres y mujeres que pelean, que sienten y se desviven por el beneficio de otro. No él. No para. Diga conmigo, no el propio. O sea que Abraham levantó una generación de hombres que eran capaces de pelear por otros. Eliezer se hizo una caminata, se metió en una tierra desconocida por un beneficio de él. El que sí, oiga, porque si tú fueses a la tierra de la parentela de Abraham para casarte tú, ¿estamos o no? Pero meterte entonces berenjenal para otro. Los Eliezer, cuando dobló rodillas, ¿las dobló para él? ¿O las dobló para otro? Se da cuenta qué carácter de hombre estaba formando Abraham, ¿no? Diga conmigo, hombre desinteresado.
en lo propio, pero sí buscan agradar al Padre. Claro, porque doblar rodilla por ti, doblar rodilla por tu casa, doblar rodilla por lo que a ti te incumbe es fácil. Pero un Eliezer que llega a un pozo y dobla rodilla por la mujer de otro, cambia la película, ¿no? Casi, oiga, no se me haga el súper espiritual. ¿Cuesta o no cuesta? ¿Sí? Orar por tu economía, por la salud de tu casa, por que las cosas vayan bien, eso medianamente, ¿sí o no? Pero cuando te tienes que poner a orar por un tercero, oiga, y no solo orar, ¿invirtió Eliezer su tiempo? ¿Finanzas? ¿Se fue con los 10 camellos? ¿Tuvo que cuidarlo o no? Oiga, del camino de la casa de Abraham hasta la tierra, ¿habría malhechores? ¿Ladrones? ¿De todo tipo? ¿Iba cargadito de oro? ¿Sí o no? O sea que era reo de que en cualquier momento que... ¿Y lo hizo igual? ¿Porque iba bajo pacto o no? ¿Le agarró la intimidad a un padre? ¿Juró? Entonces Abraham era un hombre que antes de que Dios le suelte a Isaac, demostró que aquello que Dios le hacía nacer en su casa, lo hacía hombre de provecho, ¿sí o no? Hombre de propósito. Y usted y yo tenemos que tener claro que antes de que Dios nos suelte el Isaac en nuestra vida, nosotros vamos a tener que demostrar que lo que se nos ha dado en la casa, somos capaces de gran desarrollo, de llevarlo a otro nivel de gloria, de llevarlo a otro nivel de madurez, de bendición, no buscando sino el beneficio de aquel con el que hemos hecho ¿qué? Hola. Y usted dirá, bueno, pero qué lindo. Eliezer no era Isaac, no. Isaac es figura del Señor, figura de Cristo. Pero Eliezer se le encomendó preparar la nada. Y usted y yo somos la iglesia, somos los que nos vamos a casar con Cristo. Pero le doy una noticia: antes de ser la amada, tenemos que ser los Eliezer, aquellos que se nos van a entregar esclavitud, y tenemos que tener la capacidad de que de convertirlos en hombres y mujeres de que de propósito, de pacto, ¿sí o no? Ser capaces de ser hombres y mujeres confiables para el Padre. Diga conmigo, para el Padre. En esta historia Abraham es figura de quién? Del Padre. ¿Sí? Ahora Eliezer no se equivoca con la amada. Eliezer la elige bien. Eliezer conoce los principios. ¿Usted cree que es casualidad que Eliezer dijo: aquella que le dé de beber a los camellos, esa es la amada correcta? Usted sabe lo que es darle de beber a los camellos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, diga conmigo, alimentar a los ministros. ¿Cómo era la amada de Isaac? ¿Cómo era Rebequita? ¿Era experta en la palabra? ¿Estaba dimensionada? ¿Era capaz de tomar camellos llenos de qué? Cargados de regalos. No eran cualquier tipo de camellos, ¿sí o no? ¿Eran ministerios cargados o no? Eran pesados, ¿sí o no? Y ella tenía problemas para darle de beber. Es una iglesia de diseño, ¿o no? Ahora, mire el ojo que tiene Eliezer. ¿Por qué le digo esto? Porque Abraham, antes de tenerlo Isaac, Dios los prueba, dándole una generación de hombres nacidos en casa, que Abraham los pasa de esclavos a hombres de suma confianza para ganar batallas. Miren, Abraham obtuvo lo que obtuvo. Abraham se enriqueció grandemente porque Abraham, lo que venía a su mano, el hombre lo engrandecía. Todo aquel que llegaba a la mano de él, el hombre era capaz de dimensionarlo. Dice la Biblia que después le nace un Ismael, ¿sí o no? Hola. Génesis 16:16.
Y ahora observe la diferencia. Dios le manda a los esclavos nacidos en casa, ¿sí o no? Que Abraham puede contar con ellos para todo, para conquista, para multiplicación, para elegir a la amada del hombre de propósito. Pero ahora viene un Ismael, y a Ismael no se lo manda a Dios, ¿sí o no? Y esto lo tenemos que tener claro. Ismael no se lo manda a Dios en el sentido, ni tampoco vamos a decir se lo mandó al diablo, porque no es así. Ismael es fruto de la desesperación, de no entender el proceso de levantar esclavos a hijos, y que cuando yo lo formo, el padre me suelta a los Isaac, ¿sí o no? Tenía 80 y ¿cuánto? 86. Tenía 86 años de edad cuando una esclava de la casa de Abraham da a luz un Ismael. Ahora Abraham lo toma por hijo y se convierte en el heredero principal, ¿sí o no? Pero Ismael no adquiere el corazón de Abraham. Y mire qué tremendo. Un esclavo nacido en casa obtiene el corazón de Abraham, y un hijo legítimo de Abraham obtiene un corazón de esclavo. ¿Se acuerda lo que hacen los esclavos? A la primera de cambio, ¿qué? ¿De la qué? Ismael se la pegó, ¿no? Nace el hijo de la promesa. Solo tenía que esperar un tiempo más, ¿no? Ahora yo quiero hablarle de esto, porque lo normal no debería de ser que de los Eliezer pasemos a los Ismael, y de los Ismael a los Isaac. Ismael es un paso humano, no del Espíritu Santo. No es un paso de Dios. Profeta, ¿qué son los Ismael? ¿Qué son los Ismael? ¿Alguna vez se preguntó qué son los Ismael? ¿Ah? Los Ismael son tomar un esclavo y ponerlo con un heredero sin primero mostrar el corazón. Lo voy a repetir porque algunos tenían cara como de huevo frito recién hecho. Los Ismael son el paso almático de querer llevar a un esclavo a ser heredero sin primero formarle el corazón. ¿Me está comprendiendo ahora? Los Eliezer eran esclavos que nacían en casa y adquirían el corazón a través del trato con el padre. Los Ismael son aquellos que pasan de una mentalidad esclava a herederos verdaderos sin haber probado primero y sin haber sido instruido en el corazón del padre. Y uno dice, wow, ¿y es un problema la iglesia? Claro. Llega uno que sabe tocar muy bien la guitarra y automáticamente ¿qué? ¿Y el hombre vino cómo? ¿Cómo era Agar? Le hago una pregunta. ¿Agar tenía el corazón de Abraham? ¿Había adquirido el corazón de Abraham? ¿O Agar era de esa que cada vez que podía le chinchaba a la Sara? ¿Ah? Porque eso no pasa de un día para otro. Esto se venía gestando ¿de cuándo? Pero en medio de la desesperación creen que el paso es seguir claro. Y uno dice, ¿por qué? Claro, Abraham veía que hombres que eran esclavos se hacían ¿qué? Hijos, ¿sí o no? Entonces dijo, bueno, seguro que con una de estas esclavas también puedo tener un qué. Pero el problema no era la esclava. El problema era qué esclava era. Ahí está el tema. ¿Sí o no? No era cualquier tipo de mujer esa. Era Agar, figura de Egipto. ¿Sí o no? ¿Tenía Agar el corazón de la casa? ¿Pechaba por la casa? ¿Amaba a su ama? ¿Daría la vida por la ama? ¿O cuando le hacen la oferta de engendrar de parte de Abraham, lo primero que pensó es, ahora voy a estar yo por encima de quién?
¿Y cuál es el gran problema de nacer los Ismael? Que cuando nacen los Ismael, esclavos toman posición que no les corresponde delante de Dios. Y por eso tiene que venir el padre y que, porque pasan de esclavos a hijos sin merecerlo. Y es un tema eso, ¿no? Después, los problemones que se dan en la casa. Trajo amargura a Agar y Ismael. Hasta el día de hoy están amargados con eso. ¿Todo por qué? Quisieron saltarse el proceso de ¿quién? El padre. ¿Agar había probado que tenía el corazón de la casa? Ahora no dice, wow, lo primero que hay que hacer es probar el qué. Probar si tiene legado o no el corazón de quién. Profeta, y para eso hay que ser hijo, no. Estamos en el proceso de ser qué. Claro, Jesús dijo que a todo aquel que creyere, ¿sí?, se le daría la potestad de ser hecho hijo, no de ser hijo. Cuando usted adopta a un niño, el proceso de adopción no es llegar, oye, que me gusta este, y ya es mío. No, son años. ¿O no? Y en el mundo espiritual es exactamente igual. Es un proceso, yo le llamo el proceso de Abraham, donde entran de una manera, los hacemos nacer en la casa y van adquiriendo mentalidad, legado, función de un hijo. Y después capacidad de heredar. Y uno dice, wow, qué tremendo cuando nosotros podemos convertir lo desechable para el mundo en auténticos hombres y mujeres útiles para Dios. ¿Qué pasa con los Ismael? Ismael es la alteración del proceso entre esclavo y Isaac. ¿Me va comprendiendo? Los Ismael y las Agar es la alteración del proceso de Dios. ¿Qué pasó dentro de la iglesia? Que continuamente se quiso alterar el proceso de Dios, porque no dábamos a la gente la capacidad de probar que tienen el corazón de la casa. Profeta, ¿dónde se prueba que tiene el corazón de la casa? En el servicio. Si en una casa no se le da a la gente la capacidad de servir, ¿podremos probar si tienen el corazón o no? No. Si no le damos cancha a la gente para que pueda trabajar. Claro, imagínense, llegaba el esclavo, por cuanto no estás casado, por cuanto viene de un divorcio, por cuanto no te bautizaste, por cuanto te pasó esto, por cuanto lo otro, por cuanto viniste, por cuanto fuiste, por cuanto renegado en una silla de por vida, ¿sí o no? Se les impedía la capacidad de qué. Y al impedirle la capacidad de servir, podríamos caer en el error de mañana engendrar ¿qué? Ismaeles. ¿Qué son los Ismaeles? Aquellos que cuando Dios quiere darte la promesa se burla de él y traicionan el corazón de un padre. Dice la Biblia que cuando la madre le dijo a Abraham lo que había hecho Ismael, dice que para Abraham le pareció muy grave. Pero para Agar y para Ismael pareció una broma, ¿sí o no? Mire, tocar a Isaac para Dios no es broma. Y usted dirá, profeta, ¿qué es Isaac? ¿Hombres? No. ¿Qué es Isaac para Dios? Isaac es el cumplimiento de nuestro llamado. No es un ser humano. Isaac es el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe usted eso, profeta? Yo se lo voy a mostrar, porque algunos me ponen cara como de que soy un hereje. No. Usted sabe que yo las cosas se las voy a mostrar bíblicamente. Estábamos en Bolivia con el pastor Joaquín, ¿sí o no? Y empezamos a ministrar sobre las mujeres, 40 presbíteros, ¿sí o no? Yo no sé. Y empezamos a ministrar el ministerio y nos miraban con unas caras, hermano. No, poco piedra. Y nos miraban con unas caras, hermano, que el ambiente se cortaba así.
Hombres de 50 años ministrando en contra de la mujer. Sentados todos escuchándome a mí, a un extranjero. Y así con la cabeza, ¿sí o no? Y me paro y le digo, lo que yo le estoy hablando, se lo voy a demostrar con la Biblia. Los argumentos de ustedes no tienen peso. ¿Sí o no? ¿Sabe cómo quedaban? Cuando terminamos de ministrar la palabra, no les quedó otra que abrazar a su esposa y pedir perdón. Hermano, la palabra es viva y eficaz, más cortante que doble espada, doble filo, ¿sí o no? Quédate tranquilo que cuando corta, corta, hermano, sin misericordia. Entonces, es así. Isaac es el cumplimiento de toda la palabra en ti. Por eso el proceso es el de los Eliezer. Los Ismael es intentar que se cumpla la palabra en mí sin pasar por el proceso. ¿Y eso se puede? No. Se crea una aberración. Profeta, ¿qué es una aberración para Dios? Mitad hijo, mitad esclavo. Entre el cielo y los Absalón. ¿Qué son los Absalón? Entre el cielo, dice que había quedado suspendido por la cabellera. ¿Cómo quedó? Entre el cielo y ¿Qué son los Ismael? No son ni hijos, tampoco son esclavos, son un híbrido. Y la Biblia los híbridos los llama gigantes. Y esos gigantes Dios los tuvo que erradicar de la tierra. Profeta, ¿qué ha pasado en la iglesia? La iglesia se ha llenado de híbridos, de hombres que no son ni hijos ni esclavos, que no tienen corazón para servir a un padre y tampoco tienen corazón para dar la vida por una visión. ¿Dios puede contar con eso? ¿Se puede? ¿En Dios sirven para algo? Lo único que van a traer, tristeza, dolor, amargura y mañana una guerra. ¿Cuál es la guerra más grande de Isaac? Ismael. ¿Por qué? ¿Qué quiere Ismael? Reclamar lo que por derecho es de Isaac. ¿Y eso pasa en el mundo espiritual? Claro. Por eso Dios nos tiene que enseñar a respetar los procesos. Cada vez que te quieras adelantar a la palabra cumplida por Dios, engendrará un Ismael en tu vida. Profeta, ¿qué hay que hacer con los Ismael? Lamentablemente, aunque te duela, a los Ismael hay que sacrificarlos. Porque mientras sigan vivos, profeta, ¿se puede recuperar a los Ismael? ¿Por qué? Porque no nacieron ni siendo esclavos, ni siendo hijos. Nacieron híbridos. Nacieron sin haber sido tratados en su vida por un padre y nacieron sin saber servir en una casa. Entonces con eso, mañana tú los quieres meter en compromiso, en pacto, lo quieres meter a que den el precio, que den la vida por una casa, a servir, y te van a qué. ¿Qué era un Ismael? Un Ismael tenía todo sin esfuerzo. Un Ismael tenía lo mejor de Abraham y lo mejor de Agar. Y eso es un problema. Diga conmigo, uy, uy, uy. Ismael, cuando quería era egipcio y cuando quería era hijo. A la hora de estar con Isaac, no actuaba como hermano, actuaba como enemigo. A la hora de estar con Abraham, sí era hijo. Se portaba como un qué. Mientras tanto, la madre se burlaba de quien era la madre de ella y la dueña de ella, ¿sí o no? La iglesia. Hombres que quieren el beneficio de la casa y se burlan de lo que otros daríamos en la vida. Y eso no queda otra, que tarde o temprano tienen que ser ¿qué? Usted dirá, ¿Abraham no lo sacrifica a él? Claro que lo sacrifica. Claro que lo sacrifica.
¿Ustedes de verdad creen que Abraham no sabía que con un pan y un botijo de agua no se iba a morir en el camino? Hola. ¿Usted cree que Abraham era tonto? ¿No sabía Abraham o no que con eso no se llegaba? Entonces lo sacrifica en su corazón Abraham. Lo sacrifica. Cuando Abraham lo mete en el desierto, ¿sabía? ¿Lo estaba sacrificando? Después Dios, por amor a Abraham, no deja que muera, ¿sí o no? Pero lo estaba sacrificando, ¿no? Claro. ¿Sabía que lo tenía que sacrificar? ¿Sabía? Profeta, ¿qué tenemos que hacer nosotros con aquello que se engendró mal en nuestra vida? ¿Habrá que qué? ¿Saben cuántos hombres heredaron posiciones que no les correspondían? Y ahora dice el profeta, quieren entrar en el diseño. ¿Qué tienen que hacer ahora? Tendrán que sacrificar qué. Hola. Pero eso es duro. ¿Duro o no? Claro. Toda la vida con una bandera encumbrada. Y ahora para entrar en la dimensión de Abraham, ¿habrá que qué? ¿Y es fácil eso? Me da pena, profeta. Más pena te dará después. Me da pena no hacerlo, no importa. Mañana la Biblia dice que los Ismael se convierten en hábiles cazadores del desierto. Le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que pasamos por el desierto? Entonces, ¿qué es lo que cazan Ismael? A hombres y mujeres que están en el proceso de pasar de esclavos a... ¿Quién atacó al pueblo de Israel en el desierto cuando iba a Canaán? ¿Qué espíritu era? El espíritu de Ismael, ¿sí o no? ¿Cazan en el desierto Ismael o no? ¿Y los cazó de lo lindo? ¿Cuántos murieron? ¿3 millones? ¿Los cazó de lo lindo o no? Y uno dice, wow, pero ¿estaba físicamente? No, en un espíritu. ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que por detrás lo atacaron? ¿Sí o no? ¿Ah? Y la gran mayoría de ellos no murieron en batalla. Porque Ismael, recuerda que Ismael no te mata en batalla. Ismael no quiere guerra. Ismael te mata haciendo que tú no hagas absolutamente como él. ¿Cómo murieron? Oiga, Ismael se engendra el lanzado al desierto cuando el pueblo pasa a esclavitud, ¿sí? Después de José, el pueblo tiene que pasar de esclavitud al desierto y del desierto a Isaac, la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Y quién se le encuentra en el desierto? ¿El espíritu de quién? Y se los comió. 3 millones de ellos. ¿Murieron en el desierto en batalla? Porque por lo menos morir en batalla es un honor, ¿o no? ¿Murieron por enfermedades? Murieron sin hacer nada, sin conquistar nada y sin haber peleado absolutamente nada. Eso es Ismael. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres en la iglesia mueren en el desierto sin hacer absolutamente nada? Nunca sirvieron, nunca se pusieron en posición, nunca se determinaron a estar en pacto con una casa, nunca decidieron luchar por un ideal. Toda una vida de despro. Ay. De lo lindo. Son peligrosos, ¿no? Profeta, ¿qué me está usted diciendo? Cada vez que alteramos el proceso de esclavos a hijos, morirán cientos. Porque los Ismael atraen más que los Isaac. Porque en Ismael se ve a Abraham, pero también vive ¿qué? ¿Y Agar gusta? ¿Qué decía el pueblo cada vez que entraba en el desierto? ¡Ay, qué lindos pepinos! ¡Qué linda cebolla! ¡Qué lindo los pescados que había! ¿Dónde? ¿Quién estaba viva en ellos? ¿Quién estaba? ¿Estaba o no estaba Agar ahí? Ahora, ¿Abraham estaba en ellos también? ¿Querían llegar a la tierra prometida? ¿Querían o no? Pero querían entrar en Isaac sin pagar el qué. ¿Y quién es el que hace eso? ¿Me está comprendiendo en esta noche? ¿O me estoy ministrando solo?
tenemos que tener cuidado, hermano, de querer alterar el proceso de Dios, de querer adelantarnos y de creer que por tomar decisiones más fáciles nosotros vamos a poder llegar a una dimensión de mayor gloria antes. El proceso de Dios es el proceso de Dios. Ahora, profeta, ¿cuál es uno de los mayores errores que podemos cometer? A alguien que tiene que pasar por el proceso de esclavo, querer hacerlo heredero sin merecerlo. Mañana tendremos un qué. Y el problema de los Ismael es que como no los cortes a los Isaac, imagínate la que dio en el desierto. Usted dirá, profeta, ¿cómo sabe? Mire lo que dice. Génesis 21. Ya ha nacido Ismael. Ismael es circuncidado con 13 años, figura de la rebelión. Ismael tenía todo de Agar y todo de Abraham. Y ahora mire, póngalo en la versión NTV, porque quiero mostrarle cómo dice Agar. Y quiero que lo lea conmigo, para que entienda que Dios no se equivoca cuando te hace esperar el proceso. Mire, y el Señor cumplió su e hizo con Sara ¿qué? ¿Qué? No, pero no tan rápido. ¿Qué? Repítalo de nuevo. ¿Qué? Lo que ¿qué? ¿Cabe duda de que el problema no es Dios? ¿Hizo Dios exactamente lo que había prometido? ¿Ismael estaba en medio de esa promesa? ¿Pero Dios hizo exactamente lo que había prometido? Entonces usted estará conmigo que todo lo de Ismael fue sencillamente adelantarse a esa palabra, ¿sí o no? Tenía 99 años cuando fue circuncidado, 100 cuando nace ¿quién? ¿Tenía que esperar el proceso? ¿Dios falló o hizo exactamente lo que dijo? Ahora, el plan de Dios es hacer exactamente lo que nos ha prometido ¿quién? ¿Ese es el plan de quién? El plan de Dios es hacer exactamente lo que su palabra ha. Es el plan. Ahora, ¿podemos alterar ese plan? ¿No se alteró con Ismael? ¿Dónde está la promesa de Ismael? Ismael fue tomar la palabra exacta de Dios y querer amoldarla a mi gusto. ¿Y funcionó? Ahora Sara, Dios lo dice, y el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara ¿qué? Y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y Abraham en su vejez dice, esto ocurrió justo. Diga conmigo, esto ocurrió justo. En el tiempo, pero léalo, que Dios dijo que pasaría. ¿Está claro o no? Y Dios cumplió exactamente la palabra y ocurrió cuando Dios dijo que ¿qué? Todo lo que se... Ahora, esto es muy importante, hermano, que usted lo apunte en su espíritu y sobre todo los ministros. Todo lo que ocurra afuera de exactamente la palabra que Dios habló y en el tiempo que Dios habló, engendrará Ismael. ¿Se comprende eso? Todo lo que altere el espacio de la palabra exacta
y el espacio del tiempo exacto dará a luz lo que. Y es un problema. ¿Se arrepintió Abraham cuando lo vio a Sara embarazada? ¿Se arrepintió o no? Cuando miró para atrás. ¿Sí o no? Oiga, Dios le reveló lo que sería Isaac. Y Dios le reveló lo que sería Ismael. No le dijo, en cuanto a tu descendiente Ismael, también te he escuchado acerca de él. Haré de él una nación grande y de él nacerán 12 príncipes. Ellos parecerán que serán subyugados, pero serán indomables. ¿Qué le estamos diciendo? Eso que engendraste, fuera de la exactitud de mi palabra y fuera del tiempo que yo te dije que te visitaría, eso va a ser